Parece ser que el FBI se mostró bastante sorprendido por el modus operandi que utilizaban estos delincuentes en sus atracos a estas mansiones y a los automóviles que robaban. Este bloqueador de señales, ¿está más avanzado el delincuente chileno cuando anda internacionalmente robando? Sí, mira, primero que todo quiero comenzar hablando sobre, no sé si ustedes recuerdan, un par de semanas atrás, el caso de Macarena Poblete, la chilena que falleció lamentablemente acá en Estados Unidos, acá específicamente en Hawái. Sí. Tenemos que entender que las tragedias normalmente sacan lo mejor y lo peor de nosotros como chilenos. Eso nosotros como chilenos lo sabemos perfectamente. Entonces sí quiero hacer presente que el consulado en este caso puntual lamentablemente no realizó las gestiones para poder ayudar a la familia de la víctima. Mantengo todavía bastante documentación y evidencia sobre eso, pero el Ministerio de Relaciones Exteriores ya está realizando una investigación en base a esto para que estos hechos no sucedan nuevamente. La idea es que, por supuesto, las autoridades apoyen a los chilenos. En este caso puntual, de estos chilenos que fueron detenidos en Los Ángeles, en el estado de California. Ellos traen esta tecnología que en Chile todos sabemos que ya se utilizaba bastante tiempo. ¿El problema cuál es? Es que el FBI detectó esto ya que hay varios chilenos que están involucrados en estos casos y han sido detectados en 5 estados. Entonces hay que entender que la estructura en Estados Unidos, por ser un país federal, al igual que lo que es México o Argentina, tienen leyes estatales que cada uno de los estados se regula, como decir, cada región tiene su propia ley, pero además existe una ley federal que rige para todos los países que están asociados a esa federación o a esos estados. Entonces el FBI es la policía federal, el Departamento de Investigación Federal. Entonces ellos, al ver que hay una ocurrencia de casos que son similares en diferentes estados, toman cartas en el asunto. ¿Cuál es el problema? No es que los delincuentes sean más o menos avesados o que tengan mayor o menor tecnología que acá, lo que tenemos por supuesto acá en Estados Unidos. El problema es que las penas que se arriesgan al cometer este delito son altísimas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de estos 3 chilenos que fueron detenidos, están sometidos a un proceso de investigación y son imputados, y el abogado que está ahí en el panel me va a entender más, que están por delito de robo y el delito de conspiración. El delito de conspiración es cuando una o más personas se concuerdan para cometer un delito. Y esas penas, por cada delito que se les compruebe a ellos, por ejemplo, en el caso de robo, va entre 2 a 6 años de cárcel en el estado de California. ¿Por cada robo? Por cada robo. Y además a eso se le suman los delitos, el delito de conspiración y las penas por el delito de conspiración, que en el estado de California en sí va entre 5 a 9 años por cada delito que se les compruebe. Entonces, si son 2, 3, 4, se van sumando estos, entonces las penas son demasiado altas. Por ejemplo, ahí en el estado de Colorado, en el estado de Arizona, va de entre los 7 años y los 21 años de cárcel por un robo. Y a eso hay que aumentarle el uso de la tecnología, por supuesto, que es un agravante, y por supuesto ahí ya todo cambia. Por eso, Carlos, entonces se entiende que en Estados Unidos sea algo tan anormal ver estas bandas de delincuentes, porque las penas son exageradamente altas en comparación con nuestro país. Pero nos preguntábamos también, porque ellos aparentemente, y según lo que informó la policía norteamericana, el FBI, eran parte de una banda que trabajaba a nivel internacional en varios otros continentes y en varios otros países. ¿Cómo pudieron ingresar a Estados Unidos? Quizás no tenían los papeles manchados, antecedentes, sería la única alternativa, porque hablábamos de lo complejo que es poder ingresar a Estados Unidos. Exactamente, como ustedes bien decían anteriormente en el panel, si estas personas no poseen antecedentes pendientes o no tienen una orden de captura internacional, pueden transitar libremente por todos los países. Eso incluye Estados Unidos, porque recordemos que nosotros como chilenos somos el único país que tiene en Latinoamérica esta visa o waiver, que nos permite viajar e ingresar a Estados Unidos sin un proceso previo de revisión. Lamentablemente todas estas situaciones, y al estar involucrados el FBI, seguramente esta va a poner en riesgo seguramente este convenio que existe entre países. Entonces es una situación totalmente lamentable. Y es lamentable, por supuesto, para nosotros como chilenos ser reconocidos en este caso. Carlos, ¿qué dice la tradición norteamericana en estos casos
toman a estas personas y las mandan de vuelta a su país expulsadas, hacen una expulsión de Estados Unidos, o los toman y los meten a sus cárceles a que paguen todo el tiempo que la legislación norteamericana determine? No, generalmente ellos tienen que cumplir la pena primero y después son expulsados del país. Pero en estos casos, con estas penas que hay, estos delitos que se están cometiendo, y si se comprueba la participación de ellos en más delitos, es muy probable que nunca vuelvan a Chile, no alcancen a volver a Chile. Entonces es gravísimo lo que está ocurriendo, no es un tour. Ellos se entiende, y el inspector Vallejo me va a poder entender, nosotros como policía sabemos que lamentablemente Chile exporta este tipo de delincuentes, pero el error más grande es venir a Estados Unidos a cometerlo. Acá en Estados Unidos casi todas las casas tienen cámaras de vigilancia, todos los policías tienen cámaras de vigilancia también, entonces los procedimientos, y tienen una enormidad de evidencias que va a ser muy difícil de ellos de decir que no fueron. Entonces se van a ver enfrentados a un sistema penal acusatorio totalmente diferente a lo que ocurre en Chile, con un jurado que seguramente el jurado, al ver esta magnitud y la cantidad de evidencias que pueden tener, por algo los tomaron detenidos y por algo el FBI los está relacionando, donde posiblemente ellos nunca van a salir de la cárcel. Entonces es muy grave que ocurra todo esto a nosotros como chilenos, entonces nos pone en riesgo a todos nosotros como sociedad también. ¿Sabe, don Carlos? Yo tengo, es bueno lo que advierte usted, y yo tengo la sensación de que el sistema norteamericano en este caso le va a poner mucho énfasis, porque el ejemplo es la ley es un ejemplo, y a ellos les conviene mostrarle al mundo de que si tú entras a mi país, yo te doy la confianza aquí, llega a mi país, puedes vivir cómodamente o tratar de prosperar, pero si cometes un delito, la mano es dura. Voy con todo. Eso es lo que va a tratar de hacer el sistema norteamericano. Y en buena hora. Bien, me parece a mí en buena hora, porque sí. Estoy seguro que si vienen a Chile de vuelta, van a estar mañana transitando por las calles de Santiago. Sí, robos acá. Es lamentable. Claro. ¿Y los beneficios allá en Estados Unidos, existen beneficios para estas personas? Yo creo que tienen antecedentes anteriores, por lo tanto, si los tienen, no le asistiría un beneficio. Pero ¿cómo es el sistema de los beneficios ya cuando las personas son condenadas por primera vez? Le pregunto a usted, Carlos. Sí, depende de cada estado. Como les decía, cada estado tiene sus propias leyes, algunas son bastante más altas que otras. Hay otros, por ejemplo, el estado de Texas, que es un estado muy conservador en este sentido. Las penas por un robo va entre los 2 años a los 20 años de cárcel, más una multa que va entre los $10.000 hasta el $1.000.000. Entonces, aparte de pasar preso, tienen que pagar una multa enorme. Entonces, no vale la pena en este caso, y tal como decían ahí, por supuesto, seguramente van a tomarlo como ejemplo. Claro. En los lugares donde ellos robaron, son lugares... Dime. No, y te quería preguntar, ¿existe en Estados Unidos esa figura que aquí tanto se utiliza de la famosa irreprochable conducta anterior? Porque si entraron a Estados Unidos, entraron con los papeles limpios. Para el sistema norteamericano, o con un pasaporte falso. Que es falso. Podría ser un pasaporte falso. Sí. Pero si para el sistema norteamericano ellos no tuvieran esta irreprochable conducta anterior, ¿no se considera una atenuante? Porque aquí se usa eso como si fuera tarjeta de crédito, o sea... Sí, se puede, existe eso, por supuesto, pero aquí lo que agrava todo esto es que existe el delito de conspiración. Hay uno o más personas que se pusieron de acuerdo para cometer el delito, entonces eso se toma en consideración, es muy potente. Entonces ahí cambia toda la estructura. Entonces es diferente que alguien por hambre vaya a robar algo al supermercado o haga un hurto en una tienda. En este caso atacaron casas, tienen las herramientas para desactivar las alarmas de los vehículos, entonces no pueden decir que ellos no querían hacer eso, al contrario. Exacto, están concertados. Ahora, Libardo, ¿qué significa cuando ya es el FBI el que los busca, es el FBI el que anuncia públicamente que ha detenido a estos 3 chilenos, que como imagen nos deja a la altura del unto, literalmente, porque hablan de los sudamericanos de origen chileno que vienen a robar, a hacer estos tours delictuales y entran con visa de turista, que nos hace mucho daño como imagen país, el actuar de este tipo de personajes. Pero ¿qué significa cuando ya está involucrado el FBI? Eso ocurre cuando la calificación del delito de conspiración entra y Estados Unidos advierte que estas personas son una amenaza para la nación. Y lo configuran bajo la conspiración, que es un delito, como Carlos lo ha explicado muy bien, muy pesado. Muy pesado. Estas personas están conspirando, y conspirar en la mentalidad del americano significa dañar la sociedad de los estadounidenses. Por eso, cada una de las penas que están asociadas a la conspiración son tan altas. Porque uno podría decir,
hay un Estado federal como Estados Unidos, cada Estado tiene sus procesos, sus normas y las van aplicando, pero cuando eso ya entra a normas federales, entra el FBI. Entonces la situación es muy compleja, Carlos la ha advertido, y aquí lo que tú marcabas, Eduardo, la irreprochable conducta anterior no se la van a aplicar, porque la conspiración no permite irreprochable conducta anterior en el sistema normativo americano. Claro. Es un delito muy pesado, fuerte, complicado, así que en esta cantidad de los beneficios que Pablo preguntaba, no, aquí les van a decir, estos señores están conspirando y al conspirar les van agregando cada una de las cosas. Cuando Carlos menciona de la probabilidad que estas personas se demoren mucho en llegar, es porque de verdad, y son penas efectivas. Sí. No es que le vamos a dar 30 y a los 2 días, en 2 años más ya los vamos a tener por las calles. No, son penas efectivas. Además, la explicación de Carlos Libardo es buena cuando te explica por qué si estos tipos atacaban en California, en Los Ángeles, no es la policía de Los Ángeles la que hoy día los está persiguiendo, sino que es el FBI, porque hay múltiples estados que se han visto afectados por esta banda de chilenos. Es que eso es el concepto. En Estados Unidos, si uno comete un delito, por ejemplo, en la Florida, puede cometerlo, pero si no tiene el agravante de ser una conspiración, lo juzga la autoridad de la Florida, del Estado. Lo persigue la policía de la Florida, con todo el apoyo de la policía del Estado de la Florida. Pero cuando la transgresión contempla un delito superior estatal, a la situación estatal, como es una conspiración, ahí entra el FBI. Estos señores, a partir de ahora, entraron en la base de datos del FBI, que es ponerlo a disposición de todo el mundo. Entonces, esta movilidad entre Inglaterra, Australia e Italia, este tour del delito que ellos tenían, se va a ver agravado porque ahora es el FBI el que va a mandar las alertas y a intentar perseguir la banda, porque aquí no solamente es el peso que le van a caer a estas 3 personas, es la banda que puede haber detrás. Entonces ya es el FBI cambiando internacionalmente información con la Europol, por ejemplo. Y agregando lo que dice Libardo también, producto de las nuevas técnicas que están introduciendo estas bandas, también por eso, aparte de lo que hablaba Libardo, también esta situación es necesario investigarlo, porque para ellos, para nosotros no es nuevo, pero para ellos sí, es un escándalo literalmente que exista esto y que haya ingresado a Estados Unidos, como nos contaba Carlos. Ahora, Carlos, ¿por qué Los Ángeles? Uno conoce Los Ángeles por Hollywood, porque están las mansiones de las grandes estrellas. ¿Es más fácil para ellos delinquir en una zona como Hollywood, California, o más bien Los Ángeles, California? Los Ángeles tiene una particularidad para nosotros como latinos, especialmente si tú no hablas inglés. Tanto Texas, si tú ves el listado de los estados donde están, habla de California, Texas, Arizona, Colorado y Nueva York, son estados donde hay mucho hispanoparlante. Entonces es más fácil moverse y que realicen estas cosas en Estados Unidos y pasar desapercibidos porque hay mucho hispano. Entonces, lamentablemente es una situación lamentable. Nosotros como chilenos nos va a poner en tela de juicio, por supuesto, ante todas las autoridades. Y también en estos condados donde cometieron estos delitos, sí vive gente muy acomodada, pero también vive gente común y corriente, de clase media normal, y que también son afectadas por el delito. Hay que entender que el costo de vida acá en Estados Unidos es un poco diferente al de Chile, si bien se parecen bastante, pero sí es más fácil para ellos poder reducir especies o obtener especies desde casas, porque la gente mantiene muchos artefactos eléctricos o electrónicos que son de fácil reducción. Claro. De hecho, hay parte que existe y hay evidencia que se comprueba que alguno de estos delincuentes ha enviado a Chile a través de correo joyas y otros elementos. Que es lo mismo que hacen desde Europa, básicamente, el mismo modo operandi. Y aquí se han hecho diligencias en las que han encontrado una cantidad de relojes, de joyas, todas provenientes de Europa, de Estados Unidos, en algunos casos. Ahora, estábamos viendo en la casa de, las imágenes de Ventura County de una mansión y cómo ingresan a esta mansión. O sea, tú nos quieres contar que ellos no solo se dedicaban a las mansiones de multimillonarios, sino que a la casa que cayeran, o sea, donde vieran la oportunidad. Exactamente, entonces como las penas son tan altas acá para cometer un delito, por ejemplo el de robo, nadie comete el robo, no es porque sean, es porque las leyes son muy altas, la ley es muy estricta. Entonces por eso nosotros vemos en las películas o cuando uno viene a Estados Unidos, pueden observar que las casas normalmente no tienen rejas, la gente no vive enrejada, sino que tiene todo abierto, porque uno respeta la privacidad y la propiedad de la otra persona. Claro. Carlos, entonces, al ingresar estás ingresando a una propiedad privada, tenga
no tenga rejas. Entonces, exacto, es muy difícil. lo tienen sobreentendido. Oye, y lo que Carlos nos dice de las penas, que son draconianas. O sea, yo las encuentro espectaculares. Un tipo que se te mete en tu casa, tú sabes que en algunos estados puede arriesgar 21 años por robar. Sí. Aquí en Chile la cosa es distinta, Es Pablo. distinta, es Y ya te quería preguntar, por este mismo delito, hagamos la comparación, por lo mismo que hicieron estos tipos, bloquear las señales, robar, meterse a las casas, ¿cuánto arriesgarían? 541 días. En Estados Unidos, en algunos Una estados, broma, hasta un año y 21 medio. años. Por un robo en bienes nacionales, por abrir un auto y sacar la ¿Y cartera. si no tiene todo bienes antecedentes ¿Previo? previo anteriores? 61 días de remisión condicional. O sea, firmado. nunca va a la cárcel, queda firmando. Salvo que tenga antecedentes anteriores. Ya, pero en el peor de los casos, si tuviera antecedentes, también no alcanza a estar un año en la Ahora, cárcel. si entra a una casa, el robo a un lugar habitado, ahí la pena parte en 5 años y un día y pudiera quedar en 3 años y un día si es que no tiene antecedentes